Muy buenas tardes, un cordial saludo eh, y bienvenidos al diplomado, al módulo 2, en realidad del diplomado en Educación Económica y Matemática Financiera. Y en esta oportunidad el módulo habla sobre la estadística aplicada a la educación. Entonces, nuestra sesión de hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que está en la unidad, en el texto de la unidad número 1 correspondiente a esta semana. Y en un primer momento, y en un segundo momento vamos a ver lo que nos piden las consignas de trabajo y cómo debemos ir resolviéndolas, ¿no? Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, tal vez simples, prácticos, de modo que pueda servirles de norte, una orientación a lo que tienen que realizar. Bueno, seguramente ya vieron en el primer módulo algunas generalidades sobre lo que es eh, la estadística, ¿no? Lo que es educación y por qué es importante esto, ¿no? De la educación económica, matemática, financiera. Definitivamente estamos en un mundo donde la información es tan violenta, tan vertiginosa, la capacidad que tenemos para adquirir información es impresionante. Obviamente, esto no es una tendencia nueva, no estamos hablando de que recién se nos ocurrió a nosotros el querer empezar a explicar, a enseñar, a incorporar dentro de la currícula lo que sería la estadística. Obviamente no es así. Esto ya tiene un poco de historia y esto empezó, miren que ya empezó en 1961, estamos hablando de casi 50, 60 años. Y esto empezó en Inglaterra. Fíjense que lamentablemente los países europeos, bueno, han sido los primeros en estar llevando esto y por eso son potencia, ¿no? Se ve. Entonces, de las cosas buenas, como en todo, hay que copiar. Lo bueno que se tiene, hay que copiarlo. Como maestros, también tenemos que ver ahora que tenemos la posibilidad global de tener acceso a lo que están haciendo, qué sé yo, los de Filipinas, los de China, los de la China. Vemos lo que están haciendo y si vemos que es algo bueno, que se puede aplicar a nuestro contexto, bueno, hay que empezar a hacer el cambio. Hay que empezar a hacer el cambio, incorporarlo de manera progresiva, gradual y vamos a ir viendo qué posibles resultados pueda llegar a tener esto en nuestro contexto. Y en un principio, volvemos al tema de Inglaterra, esto era una materia, un área opcional. Y se estaba viendo primero entre jóvenes, vamos a definirlo así, porque entre 16 y 19 años estamos hablando de jóvenes, ¿no? Más o menos de lo que ahora sería el equivalente a un cuarto, quinto, sexto de secundaria. Pero tenía una finalidad, era que vayan familiarizándose y que tengan cierta especialidad en matemáticas, a través de, no del estudio netamente científico y teórico, sino a través de la práctica, ver aplicaciones, ver cómo se puede utilizar esto en su cotidiano vivir y qué resultados podría tener. Estamos en una era donde definitivamente la información es prácticamente, diremos en términos muy coloquiales, es el negocio. ¿No ve? Entonces, si analizamos, haremos una radiografía de lo que es nuestra realidad a partir de, qué sé yo, de los últimos años, inclusive lo que se ha acentuado con la presencia desde el famoso coronavirus, hemos entrado en una época de virtualidad y esta virtualidad ha generado, las personas hemos tenido que ver nuevas formas de trabajar y hemos empezado con el teletrabajo, con la oferta de ciertos servicios y para esto necesitamos que nuestros futuros profesionales, los niños y jóvenes, tengan esa visión de que a qué se van a dedicar en un futuro. Ya no estamos tanto en la época en que, bueno, en una era en la que ellos se van a dedicar a hacer trabajos repetitivos.
Ya no, tienen que ver como emprendedores qué es lo que tienen al frente, qué tipo de intereses, de necesidades, y eso es estadística. A través de una encuesta, poder ver, visualizar qué necesidades se tienen, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, la estadística, desde ese punto de vista, vamos a ir conceptualizándola, es parte de lo que es la educación general para los ciudadanos adultos, niños, jóvenes, para toda la gente, totalmente, y permite adquirir ciertas capacidades para interpretar, eso es importante, que se pueda interpretar, leer tablas, gráficos estadísticos que se encuentran en todo lado, en el deporte, en la música, qué tipo de ritmos van gustando más, etcétera, ¿no? Obviamente, esto debe representar un recurso que sea de utilidad para una vida ya profesional, porque de verdad en adelante se ve cuáles son las necesidades de una población y si alguien es profesional, debe tratar de dar respuesta, solución a esos problemas sociales. Otra gran ventaja es que el estudio favorece lógicamente el desarrollo personal y algo que nos interesa mucho, el desarrollo del pensamiento y razonamiento crítico. Esto, a su vez, ¿cuáles son los dos elementos más importantes que pasa cuando estamos desarrollando el pensamiento, el razonamiento crítico? Uno, la capacidad de interpretar, entender la y evaluar críticamente la información estadística, por un lado, y por otro, la capacidad de disminuir, perdón, de discutir, de hablar, de brindar su opinión de forma coherente. Un favor, estoy en decíamos que como profesionales eh, es importante tener estas capacidades. Una, la interpretación y otra, poder opinar en función a lo que se necesita. Ejemplo claro, los diplomados que han salido últimamente han tenido en algunos mm, de estos mayor aceptación y en otros un poco menor aceptación. Por ejemplo, la producción de material educativo multimedia se ha visto casi saturada. ¿Por qué? Porque obviamente la Universidad Pedagógica no ha lanzado una oferta académica al azar. No puede haber hecho eso, ¿no ve? Ha hecho un estudio, ha agarrado unas cuantas personas, maestros, y se ha empezado a hacer la consulta, ¿qué es lo que les interesaría? Y bueno, de ahí empezó a venir con la idea de que nos falta manejar mucho la computadora, nos falta hacer material educativo, nos falta el idioma originario, nos falta trabajar robótica. O sea, ¿por qué? Porque ha salido esa necesidad. Entonces, la oferta vino en ese sentido. Si tenemos la capacidad de entender lo que el mundo necesita, podemos dar respuesta a esas necesidades. Ahí radica la importancia de lo que es la estadística, la verdadera importancia de lo que es la estadística. Ahora, desde el punto de vista curricular, que es la estadística, se tiene un pequeño mapa mental que me ha parecido muy interesante porque tiene un resumen muy agradable, grato a la vista, empezando para definirlo, que inicialmente la estadística se basa en la recogida de datos. Es importante agarrar la información, acomodarla, centrarla y poder analizar. Para eso se recogen datos, para analizar. Una vez que se han analizado esos datos, podemos identificar algunos parámetros generales, un poco teóricos, como la media, la moda, la mediana, es decir, más o menos como el promedio, vamos a definirlo así, primero en términos coloquiales.
Ya, estos promedios me van a permitir a mí elaborar, ya sea gráficas o tablas. Si son gráficas, puedo utilizar barras, líneas, sectores, y si son tablas, bueno, puedo utilizar frecuencias absolutas o frecuencias relativas para entender más o menos la tendencia hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora, esta recogida de datos por un lado, ¿cómo se hace? Se hace a través de técnicas. Estas técnicas pueden ser medición, observación o simplemente la entrevista que se apoya en dos instrumentos que son la encuesta o el cuestionario. Esto es lo que nosotros debemos tratar de brindar a nivel curricular, como parte de la currícula. Tener estudiantes que sean capaces de recoger información y bueno, vamos a ir guiando esta recogida de información, explicando, analizando, mostrando estas técnicas, estos instrumentos inicialmente, y luego poder analizarlos y mostrarlos, ya en forma de tablas o en forma de gráficas, histogramas, etcétera, redes. Tenemos un conjunto bastante variado y actualmente existe software, programas que te permiten hacer esto. De acuerdo a los datos que se tiene, bueno, permite ver cuáles son la mejor manera de mostrar esa información de una manera un poco más atractiva, dinámica, atrayente, ¿no? Más adelante vamos a tratar de hacer algo de eso con unos ejemplos que podamos utilizarlos basados en nuestra cotidianidad, ¿sí? Ahora, actualmente, viendo nuestro contexto, la estadística está presente, innegablemente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ir poco a poco molestando, presionando, empujando a los jóvenes, a las señoritas, a nuestros estudiantes, hablando en términos generales? Uno, ve que ellos sean capaces de entender que los datos nos están rodeando en absolutamente todo. Desde los gustos musicales, si yo me animaría a hacer una encuesta o simplemente por observación, sin hacer encuesta, yo les puedo asegurar, eh, Elizabeth, Giovanna, estoy seguro que si se fijan en sus estudiantes, si son, por ejemplo, voy a ponerlo, si comparten conmigo, yo soy de secundaria, veo, lo que yo veo les voy a comentar, en la mayoría de las mochilitas colgados unas fotografías. Estas fotografías son de unos coreanitos y eso es la mayoría. Estamos hablando de un curso de 30, alrededor de unas 20 a 25 tienen estos llaveritos con estos dibujitos. Bienvenido, John. Gracias por acompañarnos también. Es bueno saber que estamos aumentando poco a poco. Ahora, ¿qué nos permite hacer esta simple observación nosotros como maestros? Nos permite adquirir esta capacidad de análisis. Decimos que les gusta esto. Entonces, yo si voy a usar un ejemplo para atraer su interés, No, pero para atraer el interés de mis estudiantes, me conviene mm, suficiente es que use el nombre de uno de estos artistas coreanos y sus ojitos van a abrir y me van a prestar atención. Entonces, ese es, para mí, como maestro, me serviría. Lógicamente, a ellos también tienen que empezar a entender los estudiantes que esto es algo que nos rodea y que podemos sacar provecho y utilidad de esto, ¿no? Bien, otra cosa que también nos va a permitir si entendemos un poco esto de la estadística, es el resumir la información, las tendencias que se tiene. En la unidad educativa donde yo trabajo, y esto lo hago porque es parte del tema, digamos, entra, se acomoda bien, es exclusivamente de señoritas, no hay varones. Hace unos 3 años, o 4, perdón, 4 años ya, se hizo el intento de que se haga mixto la unidad educativa y se recepcionó a varoncitos. No tuvo muy buena acogida,
los padres de familia querían que sus hijos, sus hijas estén solo en mujeres, y bueno, se tuvo que cerrar. Actualmente mi unidad educativa tiene 32 varones y aproximadamente 640 mujeres. O sea, imagínense, 32 hombrecitos que están distribuidos ahora en cuarto, quinto y sexto, entre el A, B, C, entre esos paralelos, y 640 mujeres. Entonces, los hombres prácticamente no cuentan. Por lo tanto, al tener un grupo predominantemente de mujeres, los intereses de todo el grupo, obviamente, están siendo dominados por por esta mayoría. Y aunque nadie discute que tengan todos los derechos los varoncitos, y aunque yo soy de ese mismo género, lamentablemente, por ejemplo, el maestro o la maestra de educación física, si quiere hacer un equipo, agarra a los únicos dos varones que hay y les pone de árbitro principal y árbitro secundario, porque no pueden hacer más. El varón tiene otra forma de juego, mucho más torpe. Entonces, fíjense que de alguna manera la actividad del maestro ha tenido que hacer ciertas modificaciones para poder llevar adelante su sesión sin dejar a un lado los varones, a los dos varones. Ejemplo. Entonces, si puedo agarrar toda la información, resumirla, comprenderla y utilizarla, que sería ya nuestra cuarta capacidad que podemos desarrollar, esta forma de utilizar puede traer grandes beneficios a al ser humano, al individuo en este caso. Como maestro, yo sé qué cosas les gusta más a las chicas, por decirles, ¿no? Voy a poner ejemplo. Cuando a veces la clase se pone un poco cansadora, pesada, sobre todo las últimas horas de la mañana, a partir de las 12 hasta la 1:30, a veces tenemos clases, entonces se vuelve pesadito. Si yo sé qué es lo que les interesa a mi grupo, ¿cómo hago para que no se me duerman en matemáticas? Entonces, lo que les encanta siempre es hablar de un poco del cuidado de la piel. Entonces, aunque no crean, he ido poco a poco a través de los años adquiriendo ciertas recetas, vamos a ponerlo así, sobre cuidado de la piel. Y alguna vez se les menciona. Digo, lo que he notado, a ver, mientras hacen el ejercicio, que pongan la pizarra de lo que gusten, pongan factorización, he notado que de algunos estoy viendo su piel un poco seca. ¿Saben cómo pueden hidratar? Agarren un limón, escurran, pónganle un poco de miel y hagan esto y hagan aquello, pónganse una mascarilla unos 10 minutos más o menos, y aunque no crean, las chicas muy atentas a eso. Y luego dicen, ya han terminado, ay, no, 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 pero he logrado hacer que despierten un rato. Esas que estaban bostezando, que estaban cabeceando, me han prestado atención. Ahora, lógicamente, todo esto no me ayuda solamente a mí, que soy profesor de matemáticas, ¿no? Si un maestro tiene la capacidad de hacer todo esto, hablo solo de nuestra profesión, que es algo que estamos muy cercanos, que lo vivimos día a día. Imagínense para todas las demás profesiones. Alguno de nuestros estudiantes que quiera ser médico y que quiera hacer una especialidad, bueno, tendrá que ver dónde conviene hacer esto. ¿Cuáles son las áreas más solicitadas? Cardiología, neumología, qué sé yo. Si alguien desea ser abogado, bueno, tendrá que ver dónde tiene más cobertura. Derecho civil, penal, familiar, qué sé yo. No sé mucho de estas cosas. Entonces, no es solo en el área de educación que nos interesa. Nos interesa absolutamente en todos. ¿Por qué? Porque nuestra función es formar a la nueva generación nuevos profesionales. Y nos estamos dando cuenta que algunas profesiones básicamente están con cierto riesgo de desaparecer, basados en qué, en esto de lo que ahora está llegando y es el nuevo boom, la inteligencia artificial, desde la producción de textos, canciones, en Hollywood saben que hay un problema grande. A los extras, a muchos se les ha digitalizado el rostro. Los guionistas están también en problemas están en paros y huelgas, todo eso, porque ahora hay ordenadores, computadores que escriben guiones, películas enteras en cuestiones de horas y no como y pueden escribir, reescribir, añadir, aumentar, quitar mucho más fácil
sin el problema de estar tratando con el ser humano, que tiene siempre sus, qué sé yo, sus características muy peculiares, ¿no? De sus caprichitos, no, yo quiero que se haga así, nada más. Entonces, tenemos que ver como maestros qué es lo que quiero formar, qué tipo de profesionales, que sean muy analíticos. Es por eso que la estadística va incorporado en nuestro trabajo. Veamos cuáles son las profesiones del futuro desde un punto de vista muy crítico y trataremos de ir poniéndoles, mostrándoles mínimamente ese norte a los chicos. Todo esto, ¿qué nos va a permitir manejar estas cinco capacidades? Si es que vale el término, ¿no? Esto definitivamente nos va a permitir entender que la estadística es un buen vehículo para alcanzar capacidades de comunicación a través de el tratamiento de lo que es la información que nos rodea y por ende la resolución de problemas. Apoyados, y ahora dejó de ser el boom, las computadoras, los ordenadores, ya no necesariamente. Antes era, "Oh, ¿y qué voy a hacer con una computadora? ¿Para qué? ¿Cómo voy a enseñar?". Ahora está ya dentro de la cotidianidad, entonces necesariamente viene el uso del... La pregunta debería ser ya, ahora, ¿cómo voy a usar la computadora? No, ¿para qué la voy a usar? Ya el para qué ya no tiene sentido, es cómo la voy a usar, cómo le saco provecho a algo que les puede interesar. Ahora, sin desenmarcarnos de lo que es nuestro modelo educativo, que se basa mucho en el trabajo, perdón, cooperativo. Y además de cooperativo, bueno, actualmente no es solo nosotros en Bolivia que estamos dando esta importancia a a las nuevas currículas, ¿no? Hemos comentado desde 1960 en Inglaterra ya se ha utilizado esto, ya se ha incorporado. Entonces, por ende, nosotros también. Y en muchos países de la región, Latinoamérica, sudamericanos, europeos, ya es parte de la currícula, ya se trabaja. Es por eso que nosotros tenemos que ir incorporando y conociendo esto, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la estadística descriptiva, que es un tema muy interesante, y el análisis de datos. Primero, la estadística en términos generales es tratamiento de la información. Lógicamente, esta información debe ser organizada, clasificada, entendida para evitar justamente malas interpretaciones. Ejemplo, yo no podría generalizar a todos los participantes del grupo solo basándome en Elizabeth, Giovanna y Juan Carlos. John ya se nos dejó. Solo en los tres no sería correcto. Necesito tener un grupo un poquito más grande, ¿verdad? Para poder tener datos un poco más reales. Entonces, cuando hablamos de la información, tenemos que saber más o menos cuánto debo tener como una muestra aceptable para que el análisis de los datos sea también aceptable. Los resultados que me vayan a mostrar sean aceptables. Yo en base solamente a las tres personas, no puedo decir que, solo hablando de género, por ejemplo, ¿no? Que el 66% del grupo son mujeres y solo el 33% son hombres. O sea, no creo que sea tan así. Es una muestra demasiado pequeña para sacar una conclusión. Solo porque Elizabeth, Giovanni y Juan Carlos estén como ejemplo, nada más no puedo decir yo algo así. Y si me tomo a mí más como otro participante de la reunión, no puedo decir que la mitad son hombres y la mitad son mujeres, ¿no? Eliminando, en este caso, al tutor, a mi persona, nos quedaría, ahora fíjense, Fabiola acaba de ingresar también y tendríamos, ahora se complica un poco más, el 75% puedo decir que son mujeres y solo el 25% son hombres del grupo.
Obviamente no. Todavía es una muestra muy pequeña para sacar conclusiones. Entonces, para entender esto, debemos ser muy cuidadosos en lo que son los datos estadísticos y los métodos que que se tienen que utilizar. Ahora, los métodos, hablando ya específicamente de los métodos estadísticos, tenemos primero la recopilación. Y la recopilación hace referencia a de dónde voy a sacar los datos. Pueden ser internos o pueden ser externos. O sea, dentro de un solo grupo o un grupo un poco más general. Si voy a tocar, por ejemplo, como profesiones, tendré que agarrar un grupo, por decirles, entre los 25 y 40 años. Ahora, si quiero hacer algo más específico, puedo agarrar solamente el grupo del magisterio. Entonces voy reduciendo, ¿no? A eso hace referencia la recopilación. A de dónde voy a sacar la muestra, la localización. En un curso se puede hacer, en todo lado se puede hacer, ¿ya? Después de eso tendríamos la organización. ¿Qué quiere decir que debo organizar? Empezar a acomodar cuáles van y cuáles no. ¿Qué cosa es lo que estoy buscando antes de poner todos los resultados? Debo organizar necesariamente. Luego tenemos la presentación. La presentación, bueno, tenemos básicamente tres formas, diremos así, de presentar la información. Es mostrar la información de todos los datos que se han recogido, que hemos tabulado, que podemos mostrar. Se puede hacer a través de texto o enunciado, ¿no? Simplemente decir que eh, cuatro personas eh, se encuentran en el grupo, en la sesión, de los cuales tres son mujeres, uno es varón. Entonces lo estoy haciendo a través de texto, nada más, una redacción. Otra es hacerlo a través de las tablas estadísticas, que ya es más interesante, pero que ya requiere una interpretación, tanto para su elaboración como para su lectura. Y por último, también a través de gráficas estadísticas, ¿sí? Que también requiere un tratamiento especial. Entonces, tengo tres formas. Una sería en texto llano, escrito, normal. Otro sería a través de tablas, es decir, la tabulación de los datos, ¿no? Ponerle una tablita y ahí poner cuántos son varones, cuántas son mujeres, nada más. Y otra es a través de la gráfica, es decir, que puedo usar una torta, puedo usar barras, puedo usar una histografía, pues, qué sé yo, un histograma, perdón, lo que yo desee, ¿no ve? Y el análisis. El análisis hace referencia a la forma en que voy a interpretar, llamaremos así, a la que voy a analizar los datos. Puede ser desde un análisis estadístico del más simple, nada más para definir poblaciones, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, a quienes les gusta el fútbol, a quienes les gusta, por decirles del desayuno, quienes toman café, quienes toman té, quienes toman cocoa. Es un análisis muy simple. Me puede permitir también hacer la inducción estadística, empezar ya a tener un empujoncito, digamos así, a procesos inductivos. Puedo hacer el análisis de series de campo, la tendencia donde se está yendo, ¿no? Y por último, también me puede permitir el análisis hacer una relación. Analizamos la relación. A los hombres les gusta esto, a las mujeres. Entonces ya estoy relacionando los parámetros que son medidos. Y por último, tenemos la interpretación, que es muy importante. Y es lo que a veces nos cuesta un poquito más llegar. La interpretación sería la conclusión a la que se llega, pero que sea válida.
Después de que todos los datos han sido tabulados, escritos, analizados, interpretados, debatidos, llegamos a la interpretación. Obviamente, en la interpretación, uno de los errores más grandes, sobre todo cuando se hace, esto me pasó mucho en la SFEM, cuando estaban presentando ya sus gráficas estadísticas, todo eso, ¿no? Ponemos en la interpretación, solo se pone lo que hay, no la interpretación personal. Ojo, no es personal. Voy a poner un ejemplo. Se puede poner, después de hacer un estudio, un análisis, así, ¿no? De que del desayuno escolar, digamos, y un planteamiento erróneo, pueden decir, el desayuno escolar consta de un pan de un sabor un poco amargo que es insuficiente para los estudiantes. O sea, estás poniendo tu criterio y eso está mal. Si tendrías que hacer una interpretación, tienes que poner en el desayuno escolar se encuentra un pan de 200 gramos que se da uno por estudiante junto con una taza de café. Ahora, que sea rico, que sea feo, eso no entra en la interpretación. La interpretación solo es el reflejo de lo que se muestran los datos, que puede parecerte a vos un buen desayuno o un mal desayuno y es otra cosa. Podemos decir nosotros, ¿cómo pues café y pan nada más? Un pan y una taza de café es desayuno. Eso está mal, es un desayuno muy pobre, pero esa sería nuestra interpretación personal. Puede ser que para otra persona le parezca un desayuno aceptable y para otros que están en otro tipo de realidad, otro tipo de contexto, otra situación económica, digan, qué bien, es muy bueno todo. Generalmente yo solo medio pancito puedo desayunar, depende de su realidad. Entonces, no es si ponemos el criterio personal a la interpretación, tu tabla, tu estadística, todo está al agua. Por muy bueno que hayas hecho tu tabulación, tu análisis, tu presentación en gráficas hermosas con una tabla, en la interpretación, si has puesto un criterio personal, hasta ahí llegó. La interpretación solo es lo que se muestra, los hechos, nada más. ¿Listo? Este es uno de los errores más comunes que existe y probablemente en la tarea que vayamos se tenga que hacer. Si se pide la interpretación, ustedes coloquen, me parece así. Y eso no se debe hacer, por favor. Eso quiero hacer, ponerlo entre comillas, así con negrillas resaltado. La interpretación no va a criterio personal, no es lo que a ti te parece, es lo que es, ¿sí? Tu almuerzo, que haya sido feo, rico, dulce, salado, mucho, poco, no interesa. Nos interesa que el almuerzo consistía en una sopa, eh, voy a poner, pongamos que quiero ser exacto, con un trozo de carne de aproximadamente 20 gramos, ¿sí? Con dos papas picadas, bastante cebolla, con maní molido, qué sé yo, ya, listo. Eso se estoy interpretando, estoy mostrando, estoy haciendo el informe correcto. No de que ha salido, sí, un muy buen desayuno, muy buen almuerzo. No, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí viene un poco la teoría que nos maneja y que trabaja con varios conceptos el texto. Ahora, es hora de empezar a trabajar. Y para empezar a trabajar, vamos a entrar a la segunda parte de nuestro trabajo. Y para esto vamos a empezar con vamos a ampliar un poquito más, las orientaciones generales del módulo. Quiero que ya tener una visión clara de todo lo que va a ser el módulo, ¿sí? En plataforma van a encontrar este documento. Por favor, en esta parte un poquito de atención, porque aquí es lo que nos va a dar la línea total. Bueno, tenemos un pequeño resumen de lo que, en dónde está la estadística, que debería estar en todo, cuál es el objetivo del módulo, la estructura del módulo va desde el registro de datos, organización, presentación, etcétera, ¿sí? Y el cronograma de las actividades.
lo que se va a hacer la semana 1, tenemos una actividad que es la realización de una encuesta virtual con el uso de las TICs a los estudiantes de un curso en particular. Obviamente, ahora no estamos todavía en clases, se nos ha prolongado una semana más. Por lo tanto, necesariamente se tiene que mandar. Pueden mandar un formulario de Google, pueden, no sé, a través de una reunión hacer una pequeña encuesta, no habría problema, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que queremos saber a través de esta encuesta? Ustedes van a ir analizándola y me dirán. Saber si los estudiantes tienen conocimientos mínimos de estadística y su aplicación en la educación financiera. ¿Saben? ¿No saben? Pero obviamente no es solo una pregunta de decir, responde primero tu nombre, edad, qué sé yo, ¿no? Un par de generales. ¿Sabes lo que es la estadística y su aplicación en la educación financiera? La mayoría va a tener un no. No, empecemos con algo. ¿Sabes cómo se hace la recolección de datos? Voy a poner ejemplos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles serían cuáles son las, consideras de estas tres o cuatro las profesiones que tienen mayor alcance, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, preguntas que te lleven a conocer, a saber si tienen los conocimientos mínimos. Y después de esto tenemos que elaborar un artículo de investigación sobre la historia de la estadística, más o menos, a grosso modo, no hay que detallar, no queremos algo muy, muy grande. Pues dice, a grosso modo, mencionar las principales características de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bien, vamos a hacer un poco de investigación, entonces vamos a googlear seguramente. En la siguiente semana, la semana 2, también nos dice que hay que hacer una presentación en PowerPoint de 3 gráficos estadísticos distintos sobre una estadística de su curso o un hecho económico que haya ocurrido en el contexto. Por ejemplo, por acá sucedió el incremento de pasajes del servicio público, el impacto en la sociedad. Podríamos analizarlo, ¿no? Sería un tema interesante en función a cuántos adultos hay en tu casa, con qué frecuencia utilizan el sistema público, como ejemplo, nada más. Y también en la segunda semana vamos a elaborar o van a elaborar una infografía sobre los diversos gráficos estadísticos en 2 y 3 dimensiones que se tienen en Excel. En la tercera semana se va a participar de un foro académico. En el foro, por favor, siempre es importante dar su criterio personal. Y aquí sí entra el criterio personal. Recordemos que el foro es un espacio donde podemos compartir, tú puedes compartir tu opinión, tu criterio sobre cualquier punto, ¿no? En este caso es sobre la estadística y sus aplicaciones reales en la vida cotidiana. Y como segunda actividad, en la tercera semana también se va a hacer una encuesta virtual a todos los estudiantes de quinto y sexto de primaria o de secundaria sobre las edades actuales de los mismos. Con esos datos debe tener una media, mediana y la moda. Fíjense que en la semana 3 ya vamos a entrar a estos elementos por ahora que han sido mencionados, pero vamos a ver ya las formulitas, las famosas formulitas para sacar la media, la aritmética, la mediana, la moda. Y por último, la cuarta semana vamos a hacer, de acuerdo a los datos que se muestran en la distribución de 248 personas, según el nivel de estudio por número de hijos, los cuales están en la tabla, ahí va a estar la tabla, analizar los datos y presentarlos, barras múltiples, tortas, áreas, volúmenes y además elaborar una revista digital con ISU, es una plataforma muy bonita, mm, honestamente me encanta más el Canva, pero vale, Lizu, empleando las herramientas y actividades desarrolladas en esta cuarta semana. Eso es lo que se tiene que hacer cada semana. O sea, ya tienen el menú de trabajo para cada semana. Además, la cuarta semana, ojo, que es un poquito más pesada, ya lo han debido vivenciar en el anterior módulo, la cuarta es pesada, porque además se hace un
producto final de módulo. Y en este caso, el producto final del módulo es la elaboración, realizar, nos dice, un plan de desarrollo curricular, un PDC, con la aplicación de estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje para la estadística, donde van a incorporar algunos contenidos del diplomado. En realidad, no directamente, ¿no? Sino adaptar algunos contenidos. Eso creo que podríamos aclarar esto. Esto más que incorporar es adaptar ciertos contenidos del diplomado. Por ejemplo, si les pongo mediana, media, la media aritmética, medio que no va a dar tanto. Ahora, dependerá desde su área de formación inicial. O sea, los que somos de mate, mate, los que somos de lenguaje, etcétera, ¿no? Ahora, la evaluación general de todo el módulo, bueno, ya sabemos, ¿no? La evaluación del proceso formativo es de 80 puntos y el producto final 20 puntos, haciendo el total de 100 puntos. Ya sabemos que la nota de 0 hasta 69 se considera reprobado y de 70 para arriba están aprobados. Para entrar a segunda instancia necesitas tener más de 25 y menos de 70, necesariamente. Y, por favor, en segunda instancia solo puedes llegar a tener 70 puntos. Por mucho que te rajes, diremos así, en tu trabajo, solo vamos a llegar a este puntaje máximo de 70 puntos. No, lamentablemente no podemos llegar a más. Ahora, aquí en esta partecita, vamos a hacer una pequeña pausa para explicar, hablar de algunas cositas. Estos puntitos. En el anterior módulo, espero que no les haya pasado a ustedes, pero en el otro grupo con el que estaba trabajando, alguna vez alguien se atrasó en un trabajo y con eso ya quiso desertar. Honestamente, si no haces una semana, solo una semana, si no completas nada de una semana, pero las demás sí, te puede salir todavía nota. Claro que hay que rajarse un poquito, hay que ser honestos, ¿no? Pero te sale nota. Ahora, sin entrar a segunda instancia, entonces, si por alguna situación no has presentado solo una cosa, vale. El producto final, ha sido un dolor de cabeza para muchos. Espero que con ustedes, por lo menos con los que están aquí en este momento, es decir, con Elizabeth, Fabiola, Giovanna, ya se nos fue, John, no les haya pasado eso, ¿no? Pero bueno, estos, al finalizar, dejan esos 20 puntos. Ojo que si no tuvieran los 20 puntos, todavía podrían llegar con buenas calificaciones a 70 puntos. Y lo bueno es que no son trabajos muy complicados, entonces creo que sí es posible. Bien, ahora solamente, eso es importante también, se puede tener en todo el diplomado una segunda instancia. Si el anterior módulo ya tuviste segunda instancia, no puedes tener ya más ahora, porque ya sería perder todo el diplomado. Entonces solamente se tiene que tener solamente una segunda instancia en los demás módulos, en el 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Ahora, en plataforma, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahí está todo, ¿no? Está accesos a todo el tipo de material. Obviamente, este deseo no es solo de la institución. Ustedes voluntariamente han ingresado a un diplomado. Muchos, yo sé que mm, no vamos a hacer estadística otra vez. El 100% no ha sido porque realmente quiere aprender. Algunos lo han hecho solo para conseguir un cartoncito más, engrosar su hoja de vida y a ver qué se puede mejorar. ¿No? Pero de todas maneras, alguien está con problemas aquí.
Hoy 54. Eh, para aquellos que están de verdad motivados, hay algo siempre interesante, nuevo que aprender en la vida. El hecho de que seamos maestros no quiere decir que, ya lo sabemos todo. No, siempre hay algo que aprender. Por eso, cuando vean el foro, lean lo que dicen los demás compañeros. Léanlo. Para eso es el foro. Es un espacio abierto donde cada uno vierte su opinión, su criterio. Puede ser que estén de acuerdo, puede ser que no estén de acuerdo. Y si quieren completar en el marco del respeto, complementar la respuesta o dar su opinión sobre la respuesta del compañero, pues háganlo. Tienen toda la libertad para hacer eso. Bien, ese es el primer documento que es importante que echemos una pequeña leída. La parte que sí nos puede interesar es esta, donde está el cronograma de actividades. ¿Qué se hace la primera semana? ¿Cómo se hace la segunda semana? ¿Qué actividades hay? Para no perdernos mucho, ¿no ve? Ahora, vayamos a lo que nos interesa mucho, las orientaciones de la primera semana. ¿Sí? Estas orientaciones de la primera semana, vamos a ampliar un poquito más. Ahora, vamos a compartir al grupo. Por favor, si alguien tuviera la gentileza de entre a Luz, ya está también con nosotros, Giovanna, Fabiola, ¿podrían compartir el enlace al grupo? Por favor, sería maravilloso. O vamos a hacerlo también. Me gustaría que hay varias personas que me están escribiendo al privado y quieren ingresar. Entonces, vamos a hacer también, vamos a permitirles a ellos, vamos a mandarles el enlace. Bien, ahora vamos a entrar con más detalle. Sí, ya estamos 7 personas. Qué bien, me alegra. Vamos a entrar con un poco más de detalle al trabajo de esta primera semana. Diplomado en Educación Económica. El nombre del diplomado, nuestro módulo 2. Eh, ¿Qué es esto? El módulo habla específicamente sobre el registro de datos, organización, presentación, información. Listo. ¿Cuál es nuestro propósito pedagógico? Aquí está nuestra actividad y aquí entramos en lo que nos interesa. Dentro de las actividades que nos interesa está realizar una encuesta física o virtual. Obviamente, no creo que podamos hacer la física porque con nuestros estudiantes, porque todavía no estamos en clase, entonces vayamos a hacerla de manera virtual. De un curso en particular, solo de un cursito para saber esto, si tienen algo de conocimiento sobre lo que es la estadística, cómo se aplica en la educación financiera o qué es educación financiera, tal vez no saben todavía nada de esto. Ustedes vean el tipo de preguntas. Ya eso si yo les dicto, pregunten esto, pregunten aquello y nos estaríamos desvinculando. Entonces, ¿cuál es la consigna? Elaborar una encuesta. En formulario físico, que no sé si vaya a ser factible, pero podemos intentar, o formulario de Google o alguna otra aplicación en línea a los estudiantes de la unidad educativa. De todas maneras, el formulario de Google también lo podemos imprimir y nos puede salir igual, ¿no? No habría problema. Hay que centralizar la información y hacer un breve informe, solamente un informe de los resultados, no su opinión personal. Mostrarlos esto con diagramas, tortas o lo que vean. Ustedes vean esto. Ya vamos a hacer un ejemplo. El documento debe presentarse en PDF, por favor, esto es importante. Listo, características del documento, bueno, los márgenes, interlineado. El documento que esté entre el 2 y 4 páginas, obviamente sin contar la carátula. En la carátula debe estar, lógicamente, sus nombres, sus generales, el nombre del diplomado, todo eso, no habría problema. Y el documento, que va a tener unas 3 páginas, vamos a suponer, debe ir con su nombre, apellido y como está en este ejemplo. Juan Choque, en este caso podemos reemplazar con Nelson, Tolda, Elizabeth, Evelyn, Giovanna, Lucía, Luz, Scarlett. Espacio, actividad 1, semana 1. Pongan esto, por favor, procuremos ser ordenados en nuestro trabajo, ¿sí? Y deben subirlo antes del tiempo de que se cierre plataforma. Ok, eso es todo lo que hay que hacer del primer trabajo.
¿Qué es lo que se va a tener? Esto se apoyan en todo lo que hay. Los criterios de evaluación, obviamente, como se han utilizado las TIC, la presentación adecuada y que cumpla esto, ¿no? Que dice que eh, debe estar entre 2 y 4 y que tenga diagramas, tortas o lo que guste. Sí, el texto académico de la semana a donde está, eso es lo que se va a verificar. Y el informe. En el informe no pongan mucho su criterio sobre los resultados, sino solamente el informe es eso, informar lo que es. Si te ha parecido, no te ha parecido, si es una pena, si es una alegría para vos, no interviene. Ahora, vamos con la segunda. Análisis un artículo de investigación sobre la historia de la estadística. Y aquí vamos a mencionar las características principales de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces hay que entrar a googlear un poco. em, Tenemos una bibliografía y hay un dossier también de documentos, ¿no ve? Y leer un poquito. Hay que hacer una reflexión sobre la bibliografía que se tiene y elaborar un artículo de investigación. A grosso modo, no queremos uno de 15 páginas, por favor, sobre solamente lo más importante de la historia de la estadística y sus dos aplicaciones, ¿no? Inferencial y, bueno, el documento debe tener estas características de márgenes, izquierdo, derecho, superior, inferior, etcétera, un interlineado de 1.5 y debe estar entre 4 a 6 páginas. No cuenta la carátula, ¿ya? Y también se sube de la misma manera. Nombre completo, actividad 2. ¿Qué es lo que van a usar? Todo lo que está como texto académico de la semana 1 y los textos de apoyo también de esta semana. Se va a evaluar cómo se ha hecho la investigación. Ahora, para tener una especie de estructura que si desean se les puede enviar, no habría ningún inconveniente de estos dos trabajos. Sí, empecemos con el uno. ¿Cómo se puede elaborar una encuesta física o virtual? Bueno, de la física no creo que sea problema, ¿no? Agarran Word, redactan y no habría problema. En la virtual, quiero hacer un pequeño ejemplo. Los pasos para elaborar una encuesta virtual. Uno de los primeros pasos. Vamos a empezar abriendo una nueva pestaña. En esta nueva pestaña nos vamos a ir hasta los, uy, hasta esos puntitos. Presiono y aquí me deslizo hasta encontrar la opción que dice formularios. Ay, cambio a querer ponerle y desaparece. ¿No? De los tres puntitos nos vamos hasta formularios, ¿ves? Se cambia. Ya, llegando a formularios, presionamos, hacemos un clic en formularios y esto es lo que nos va a salir. Y ahora sí, vamos a empezar haciendo un formulario totalmente en blanco. Entonces tengo la opción de empezar el formulario en blanco. Presiono, me va a abrir y me va a decir formulario sin título. Y aquí colocamos el título de nuestro cuestionario. Podemos poner solo cuestionario al, no sé, al segundo de secundaria. ¿Listo? Aquí podríamos colocar una pequeña descripción. Por medio de este formulario anónimo, para que no se sientan mal los chicos, anónimo. Corregimos un par de errores. Por favor, perdón.
Vamos a ver lo que tú sabes sobre sobre la estadística. Sobre la estadística. Eh, Te agradecería que fueses muy honesto, muy honesta, honesto, y, eh, y te recuerdo que es anónimo para tu tranquilidad, digamos, ¿no ve? Listo, ya está. Y ahora aquí empezamos. La primera pregunta, no, hombre, no, no, mentira. La pregunta número uno, y aquí pregunten uno de los criterios que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿sabes cómo recoger datos sobre, qué sé yo, sobre algo que puede ser que se les interese esto, ¿no? Sobre el tipo de música que les gusta a tus compañeros? Ahora, puedes poner opción múltiple. Aquí las opciones. Casilla de verificación, opción múltiple. Entre estas dos son las que van a tratar de jugar. Procuren no hacer respuestas cortas porque es más difícil de organizar, cuantificar y todo eso, ¿no? Opción múltiple y casilla de verificación. Si hacemos como casilla de verificación, solo podemos poner, por ejemplo, salsa, merengue, bachata, reggaetón. Entre estos, lo que yo quisiera saber, ¿sí? Si ponemos casilla de verificación, ellos pueden marcar una o varias. Si lo cambiamos a opción múltiple, solo se puede marcar una. ¿Listo? Luego añadimos nuevas preguntas. Este botón me va a permitir añadir nuevas preguntas y aquí creo que está una falla, perdón, agradecería. Y aquí vamos haciendo la nueva pregunta. En el caso de que alguna pregunta esté mal, simplemente la eliminan. Después de que han hecho esta parte, podemos jugar un poquito con un aspecto más, solamente el elemento estético, ¿sí? A través de este ojito, no, perdón, no del ojito, al lado de esta pincel, de esta paleta, y pueden elegir, no me gusta ese color, me gustaría un color rojo, listo, no hay problema. Ahora, ¿quieren una imagen aquí arriba? Podemos poner también de lo que ya hay, se puede escoger. Fíjense que aquí tengo ilustraciones, gastronomía, fiestas, o sea, de lo que quieran, ¿no? Voy a suponer que voy a usar solamente, porque me gustan estos lapicitos. Listo. Insertamos. Esperamos un momento y va a tener este encabezadito. ¿Cómo se va a ver? Ahora recién nos vamos al ojito. Una vista previa. El estudiante va a estar así, por medio de formulario anónimo, todo eso, ¿no? Fíjense, aquí solamente se puede marcar una opción. No puedo marcar salsa y merengue, ¿no ve? Entonces lo cierro. Pero si hubiese hecho, no como opción múltiple, sino como casilla de verificación, vamos a borrar esta flecha que ya me está incomodando. Si hubiese hecho como casilla de verificación, voy al ojito, me va a salir con el mismo color, pero puedo anotar ahora sí, dos, tres o cuatro de estas cosas. Entonces, a través de varias preguntas, ustedes definen si es que creen cuáles podrían ser las mejores preguntas para saber si su estudiante sabe algo de estadística, sabe algo de educación financiera. ¿Listo? Y ya está. Y luego
Cuando ya esté, solo tienen que ver las respuestas. Oh, por si acaso. Esto les va a decir que si aceptan respuestas o no aceptan respuestas. Díganles, dense 2 minutitos, nada más. Ahora, ¿cómo se ve esta parte? Una vez que, supongamos, ya lo han mandado, ¿no ve? Bueno, al día siguiente vuelven a entrar, vuelven a la zona de los formularios y aquí van a ver todos los formularios que han mandado. Aquí está el último que les mostré, lo voy a eliminar. Y quiero mostrarles uno que se está haciendo de mi curso. Mire, me ha tocado hacer estos somos nosotros. Aquí estoy yo cuando era joven también. Y bueno, es una invitación nada más para participar de algunos eventos como la placa conmemorativa, pines, y eso cuesta 50 bolivianos si vas a participar, sí o no. Si vas a ir a la cena de gala que vamos a hacer, si vas a ir solo o con pareja, los costos. Y fíjense en este caso, ahora sí ya puedo mostrarles que aquí al lado ya tengo las respuestas. Y son 27 respuestas. Si me voy a las respuestas y empiezo a deslizarme hacia abajo, voy a ver primero, bueno, que están los nombres de algunos compañeros, sus correos, sus números de teléfono. Y aquí ya está algo bonito, ¿no? De las 27 respuestas, miren que del paralelo A, 6 personas respondieron, del paralelo B, 14 y del paralelo C, 7. ¿Quiénes están de acuerdo en la plaqueta? Está el 88, 89%, casi el 11%. No, 3 personas no van a participar de eso. ¿Quiénes van a ir con pareja? Van a ir 200, digo 15 personas y 7 personas quieren ir solitos. Miren, esto ya es lo que les va a salir de alguna manera y de acuerdo a esto, ustedes interpretan. Si desean sacar esta información y guardarlo, pueden hacer, aquí presionan el botón de inicio en Windows y aquí escriben recorte, herramientas de recorte, en unas tijeritas. Esto, bueno, de algunos ya ha cambiado, salen varias cositas, ¿no? Puedes recortar como tú desees, rectangular, ventana. Yo generalmente utilizo el rectangular y se pone oscuro y marco. Esto es lo que me interesa, solo estito. Y ahora sí ya puedes hacer un famoso copiar y llevar a un Word o un Excel, lo que tú desees, y hacer el pegar. Inclusive en un PowerPoint, por decir algo, podrías pegarlo, la imagen, y te sale así. Y bueno, ya acomodas y todo eso, ¿no? Para que se vea. Y aquí falta la interpretación, obviamente, pero ya tienes una idea, ¿no? De cómo sacar algunos elementos. Eso sería haciendo una encuesta virtual. En físico, básicamente tendría que ser simplemente imprimir esto, darles y luego empezar a tabular los datos. La ventaja de esto es que te lo tabula sin problema y puedes ver el resumen o por pregunta. Del correo electrónico han respondido esto. Esta sería la que nos interesa. Aquí. Del B, 14, 7 del C, 6 del A. 24 sí, 3 no. Entonces, o individual de cada persona, ¿no? Mario Quinteros, por ejemplo, mi compañero Mario va a participar y salió del B. El siguiente compañero, entonces, finalmente el resumen nos muestra la estadística en preguntas, pero no vayan a hacerlas con preguntas muy abiertas. ¿Qué es lo que sabes, por ejemplo? Y un espacio para que él escriba, no. Ponle varias, 2 o 3 opciones. Si sabe bien, si no sabe bien, también no pasa nada. Si queremos tener una realidad. Y listo. Y esto, por si deseas, también puedes descargarlo esto como
Excel, ¿no? Lo descargas en una hoja de cálculo, Excel, y ya está. Eso sería con relación a la primera consigna de trabajo. Estamos en realizar la encuesta física. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, las preguntas, por favor, ustedes vean cuáles son las más adecuadas para saber si realmente sus estudiantes saben algo de estadística y si saben algo de educación financiera o cómo podrían aplicarlo, ¿no? Póngale ejemplos. Harías vos opción A, opción B, opción C. Te encuentras 20 o 50 bolivianos en la calle. Opción A, comprar pan. Opción B, mm, ahorrarte. Opción C, invertir en, no sé, en galletas y venderlas. ¿No ve? A ver a cuál se animarían. Eso ya te va a dar una línea de que si están más o menos o no. Bien, ahora vamos con la segunda tarea. Ya les he dado la idea nada más, ¿no? La idea es la que queremos. En relación a la segunda tarea, aquí está. Hay que buscar bibliografías y un artículo de investigación. ¿Cuál es la característica del artículo de investigación? Primero, ¿cuál es la temática de esto sobre la historia de la estadística, ¿no? Para tener buena información, estimados colegas, no debemos usar solo el Google, ¿no? Y buscar aquí esta estadística, por ejemplo, historia. Si yo pongo aquí, me va a salir casi cualquier cosa, me puede salir cualquier cosa, estadística, historia, hasta lo que el Rincón del Vago ha propuesto. Nosotros como maestros tenemos que buscar información de lugares adecuados, ¿no? Es por eso que yo les diría académico Google. Escriban esto y se van al Google académico. Y aquí voy a volver a escribir, fíjense, vamos a hacer una pequeña revisión. En en el Google normal, en más o menos medio segundo, 0,41 segundos, me he encontrado 27 millones de respuestas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Google académico? Si coloco también estadística, historia. Exactamente lo mismo. Estadística, historia. Y le pongo buscar. Miren, la cantidad de resultados que ha hallado es mucho menor. Ha tardado menos, efectivamente, pero ha encontrado 102.000 y no 27 millones. Pero, ¿cuál es la ventaja? Esto, el Google académico, es un espacio, tal vez algunos ya lo conocen, pero podría alguien no conocerlo, ¿no? Es un espacio donde solamente están documentos que han sido validados por instancias académicas, por una universidad, por un instituto académico, por doctorados. Entonces, aquí sí los documentos sí tienen sustento científico. Tanto así que por decirles, miren, historia de estadística es un PDF que si ustedes quieren citarlo, por ejemplo, solamente tienen que hacer clic en citar y aquí elegir, seleccionar cuál es el que quieren. ¿Quieren en APA? ¿Quieren en ISO? ¿Quieren en MLA? O sea, definen ustedes. Si quisieran el de APA, por decirles, solamente tienen que agarrar y copiar y en el documento, en su bibliografía, pegar. Así de sencillo. Ya está en el formato APA. Y bueno, si quieren, pueden empezar a revisar este documento. Ojo que este documento ha sido citado por 14 personas. Este libro, si quieren, también pueden ver. Aquí está la historia de la estadística, el libro. uh, un PDF antiquito, pero bueno, aquí está. Estadística y la nación, historia de la estadística en la universidad, etcétera. No, pero no pide. Entonces, primero revisen aquí. ¿Sí? No utilicen el Google, no hay que googlear aquí. Como maestros tenemos que googlear académicamente.
Incluso aquí fíjense que hay variaciones. Aquí no se pueden ver imágenes, digamos, ¿no ve? En el otro lado, sí. Aquí sí puedes ver imágenes, libros, videos, inferencial, descriptiva, que, bueno, vamos a trabajar estas dos, ¿no? Inferencial, historia de estadística, en Prezi. Ya, entonces, una vez que ya tengan la información, ¿cómo la van a mostrar? Aquí tengo una pequeña estructura que, bueno, estuve viendo. Un artículo de investigación, ¿qué debe tener? Debe tener un resumen, algo cortito. Esto que sea, qué sé yo, una media página, nada más, ¿no? El famoso abstract. Luego viene la introducción. La introducción debe ser más o menos el 20%. Si nos están pidiendo un aproximado de 2 a 3 hojas, supongamos que vamos a hacer, no, entre 2 y 4 es raro, ¿no ve? La mitad, 3 hojas. El 50% sería una hoja y media y el 25% sería aproximadamente 3/4 partes de una hoja, un promedio, ¿no? Hablando así. Entonces, más o menos 3/4 partes es el resumen de todo el artículo. Luego vienen los materiales y métodos. Aquí, ¿qué se hace? Se describen los métodos que se han usado para tener este documento. Y como siempre me va a pedir la calidad de la información, es por eso que les dije, utilicen el Google académico. ¿Sí? Desde ahí saquen sus conceptos, sus definiciones para no tener problemas, ¿ok? Luego, los subtítulos que van a usar. El diseño del estudio, bueno, que es básicamente lugar y fecha, ¿no ve? ¿Qué tipo de estudio es? Este es investigativo. La población que ha sido estudiada, las variables, procedimientos, observaciones, aspectos éticos, al análisis de los datos, de todo lo que han averiguado, los resultados y la discusión. Eso es lo que viene en un artículo de investigación, que es lo que nos está pidiendo aquí. Elabore un breve artículo de investigación. Entonces hay que hacerlo eso. Esta sería más o menos una estructura en la que podrían basarse ustedes. Obviamente hay más avanzadas, más complicadas y hay otras muy simples, ¿no? También donde solo está introducción, material sin nada más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que han completado esto, añaden la carátula en la primera hoja y lo suben a plataforma con este nombre. No, sí, es este. El nombre de cada uno, ¿no? Lo que hemos dicho, Elizabeth, Evelyn, Fabiola, etcétera, Nelson, más la palabra act, actividad 2 barra baja, semana 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, esperamos que haya sido, que esté claro toda la tarea, las 2 tareas que hay que hacer y cómo podría hacerlas, ¿no? Son ejemplos nada más. Obviamente, si alguien desea utilizar otro tipo para hacer la encuesta en línea que no sea el formulario, ¿no? El formulario de Google, puede hacerlo, no hay problema. Si alguien quiere hacerlo de manera física y tiene la posibilidad de acceder a un número racional de estudiantes, por lo menos un 30, 40%, entonces ya, bien. Entonces, si hay dudas, consultas sobre cómo se va a hacer la tarea, el trabajo, bueno, les pediría también que me puedan en este momento decir y tratemos de saldar estas dudas que existan.